Doncs buen día a tothom, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a hacer una valoración de varias cuestiones. La principal aquí en Cataluña, lógicamente, pero también a nivel nacional hoy, es ese anuncio de un no referéndum, de una no consulta y, por tanto, de otro día histórico que se convierte otra vez en la crónica de un fracaso. Estamos hablando, lógicamente, de la performance del señor Puigdemont de esta mañana. Llevamos 5 años bloqueados en Cataluña, 5 años de bloqueo político, 5 años de división interna, 5 años de mala gestión, 5 años de corrupción también, del 3% y de su banda, y por tanto a nosotros no nos sorprende nada de lo que vemos. Esta película ya la hemos visto, es la misma película del 9 de noviembre, pero con otra fecha, que es el 1 de octubre ahora, y con el mismo objetivo, que es seguir fingiendo y poniendo encima de la mesa un referéndum para pedir la independencia en definitiva y la ruptura de Cataluña con el resto de España y para sacarnos de la Unión Europea. Así que, en primer lugar, lo que tenemos claro en Ciudadanos, es que no va a haber referéndum, lo sabe hasta Puigdemont, lo sabe hasta Junqueras, saben perfectamente que no va a haber referéndum ilegal, que no podemos pisotear ni el Estatut de Cataluña, ni la Constitución española, ni los derechos de todos los catalanes, ni de los funcionarios, ni de los servidores públicos en general. Así que nosotros estamos convencidos de que estamos ante un nuevo paso que nos deja más cerca de unas elecciones autonómicas catalanas y del fin del procés que no de la independencia de Cataluña. Así que le pedimos al señor Puigdemont y al señor Junqueras que pongan fin a toda esta pesadilla, que acaben con la división interna, que convoquen unas elecciones autonómicas para poder escoger un gobierno que abra una nueva etapa, una presidenta que tenga capacidad de diálogo con el resto de España, que pueda unir a los catalanes y no dividirles en dos como está haciendo el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Así que le pedimos al Gobierno de Cataluña que ponga fin a todo esto, que vayamos a unas urnas, pero unas urnas de verdad, democráticas, donde podamos escoger a un gobierno que haga las cosas bien, que no robe a los catalanes, que gestione bien el dinero público, que haga reformas y, sobre todo, que la nueva presidenta de la Generalitat tenga capacidad de diálogo y de consenso entre catalanes y con el resto de españoles. Los catalanes, la mayoría de catalanes, no queremos dejar de ser españoles ni queremos dejar de ser europeos. No queremos perder derechos, queremos ganar derechos. No queremos romper, queremos reformar. Y creo que en un día como hoy, precisamente, y ahora hablaremos de ello, después del fracaso también, otro fracaso después de un referéndum, en el caso británico, hoy más que nunca nos debemos reafirmar en la idea de que hay que reformar Cataluña, hay que reformar España, hay que reformar Europa, pero no rompiendo ni dividiendo la sociedad, sino uniendo a los catalanes con el resto de españoles europeos y trabajando en una misma dirección por el futuro de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Y en ese sentido también pues no puedo dejar de valorar, lógicamente, el segundo punto que quería comentarles, que es el fracaso de Theresa May, de los conservadores británicos, en esa huida hacia adelante que es el Brexit, ¿no? Fíjense qué paradoja, un día como hoy también, donde algunos anuncian preguntas de referéndums de separación, pues hablar del fracaso del proceso del Brexit, ¿no? Dividir a los ingleses y al Reino Unido en dos, entre pro y contra a la Unión Europea, dividirles en definitiva, en quedarse en Europa, salir de Europa, dividirles ideológicamente, territorialmente, también respecto a Europa, ha sido un auténtico fracaso para los británicos. Hoy se encuentran con un Parlamento que no tiene mayoría, hoy se encuentran con un gobierno que hace ingobernable el país y hoy se encuentran con un resultado lamentable desde mi punto de vista, que es ver cómo el Reino Unido está en un proceso de salida de la Unión Europea y a la vez en un proceso de división interna y de enfrentamiento entre los suyos y también territorialmente. Así que, desde luego, los referéndums para romper, los referéndums para dividir, los referéndums para quitarle derecho a los ciudadanos son siempre una mala idea, no solo en Cataluña, también lo estamos viendo en el caso del Brexit, y nosotros no queremos copiar lo que no funciona, nosotros queremos hacer, en definitiva, que Cataluña, España y Europa avancen, ¿no? Y en ese sentido también debo recordar que copiar a los populistas no es la solución. Copiar a Farage, tapar hueco con UKIP, que es lo que han hecho los conservadores, intentar convocar un referéndum del Brexit como hizo Cameron para intentar ganar sus elecciones internas ha sido un auténtico fracaso. Así que no es una buena idea copiar a los populistas, es mucho mejor idea proponer alternativas, dar soluciones a la clase media y mejorar la Unión Europea, que es lo que hacemos desde Ciudadanos. Así que creo que es una lección también la que los conservadores británicos se llevan otra vez nuevamente en tan solo 6 meses. Lo lamentable es que no lo sufren solo los conservadores británicos, lo sufren todos los británicos y también en parte Europa, que pierde a un país aliado, que pierde a una nación que ha sido parte de la Unión Europea durante décadas. Y finalmente quería comentar, aprovechando la rueda de prensa, una cuestión de actualidad nacional, que es la amnistía fiscal. Como ustedes saben, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Montoro porque ya veníamos desde hace tiempo denunciando que esta amnistía fiscal era vergonzosa, absolutamente vergonzosa, porque
le perdonaba a los corruptos, a los Bárcenas, a los hijos de Pujol, a Rato, a Granados, a todos ellos les perdonaba lo que no habían pagado a Hacienda, mientras les subía los impuestos a la clase media y trabajadora. Y hay que recordar que esa amnistía además tuvo el apoyo de Convergencia y Unió, la antigua Convergencia y Unió. Convergencia apoyó esa moción, supongo que porque estaban los Pujol también acogiéndose a esa amnistía. Y nos parecía ya vergonzosa esa amnistía, pero es que hoy sabemos además que es inconstitucional. Por tanto, creo que aquí tiene que haber responsabilidad política y el señor Montoro tiene que venir al Congreso a explicarnos por qué hizo esa amnistía, si conocía que se iban a acoger todos estos corruptos de su banda o de la banda del 3%, si sabía que, en definitiva, iban a estar haciendo algo que podía pisotear los derechos constitucionales. Porque la mayoría de españoles que han hecho un esfuerzo durante esta crisis, que han pagado más IRPF, que han pagado más IVA, que se les ha recortado la sanidad o la educación, hoy se enteran de que el Gobierno y la Convergencia tomaron decisiones para perjudicar a la mayoría de españoles en favor de unos pocos corruptos. Y eso, desde luego, no es decente ni de recibo. Nosotros ya lo advertimos, en el pacto de investidura le pedimos a Rajoy que persiguiera por lo menos el 10% de ese dinero, que era lo que decía la ley y no lo que estaba haciendo el Gobierno. La sentencia incluso reconoce que Montoro no ha cumplido sus obligaciones para perseguir el fraude fiscal, y eso, en definitiva, es la responsabilidad de un Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Esto es lo que pasa cuando algunos tienen mayoría absoluta, que hacen lo que les da la gana, y además, en este caso, con el apoyo de Convergencia y Unió. Por tanto, nosotros estamos en contra de esa amnistía, ya lo estábamos, pero es que además ahora es inconstitucional y, por tanto, creemos que Montoro y el Gobierno Rajoy tienen que dar explicaciones y, sobre todo, que nunca más en España volvamos a ver cómo a los corruptos se les perdona la deuda fiscal y a la clase media se les ponen más deberes. Eso es lo que no puede volver a pasar. Quiero recordar que es la tercera amnistía fiscal en la historia de la democracia española. El Partido Socialista hizo 2 amnistías también, hay que recordarlo, lo digo porque algunos ponen el grito en el cielo desde el Partido Socialista. Hay que recordar que tuvo el Partido Socialista 2 amnistías, no una, sino 2 amnistías. Esta es la tercera, en este caso en manos del PP, pero que nunca más los españoles tengan que ver cómo su esfuerzo fiscal se va a manos de los corruptos que salen beneficiados por los partidos de turno y los gobiernos de turno. Y nada más, le cedo la palabra a Inés Arrimadas. Bon dia a tots. Farem una valoració també de l'anunci que ha fet el Govern de la Generalitat avui. Avui el Govern ha agafat la màquina del temps i ens ha portat a tots a l'any 2012, quan el president Mas va prometre aquell referèndum. Doncs bé, avui s'ha fet exactament el mateix, amb molt de rebombori, com sempre fan el Govern de la Generalitat. Sembla que avui era un altre dia històric, no tenim dates al calendari ja per tants dies històrics d'aquest procés, i a més vam veure com el president, que va prometre declarar la independència en 18 mesos, avui ha dit i ha anunciat de nou una nova data i una nova pregunta pel no referèndum, per una cosa que ell mateix és el primer que sap que no es farà. I, per tant, nosaltres el que creiem és que hi ha polítics que estan molt còmodes visquent en aquest procés i que estan fent el possible per allargar-ho, però els autònoms, les famílies, els ciutadans, les pimes no poden esperar més. Portem així molts anys, portem pràcticament des de l'any 2011-2012, quan el senyor Mas ja va començar amb aquesta dèria, i no podem esperar més. Tenim l'oportunitat de guanyar a les properes eleccions un nou govern, una alternativa de govern que pensin tots els catalans, que tingui un projecte de canvi a Catalunya i que també tingui un projecte per una interlocució i un diàleg amb la resta d'Espanya. L'única cosa bona de l'anunci d'avui del senyor Puigdemont és que avui estem més a prop que ahir de tenir unes eleccions a Catalunya i de poder posar fi a aquest procés esgotat i esgotador que no ens ha portat enlloc i que creiem, a més, que està arribant al seu fi. Hi ha una cosa que és evident. El president Puigdemont i el seu govern no té data per acabar la línia 9 del metro, no té data per retornar la paga extra als funcionaris, no té data per comparèixer al Parlament per parlar de corrupció, però sembla que sí que té data per intentar repetir el 9N, que ells mateixos saben que no es podrà fer. Per tant, això se solucionarà amb urnes, sens dubte, amb urnes de veritat, amb urnes amb garanties, urnes que ens cridaran a tots a participar i, sobretot, que ens permetran canviar de govern i no pas canviar de passaport. Nosaltres creiem que ha arribat l'hora a Catalunya de tenir una alternativa de govern i, a més, veiem que està més a prop que ahir. Una alternativa de govern que no tapi els casos de corrupció, sinó que lluiti
contra la corrupció, un govern que parli d'infraestructures, que parli de serveis, que parli de sanitat i no estigui parlant tot el dia del monotema, i a més un govern de la Generalitat que no tingui por a anar a la conferència de presidents per parlar del sistema de finançament, que no tingui por a bastir ponts de nou amb la resta d'Espanya per poder parlar de totes aquelles coses que ens uneixen als ciutadans d'aquest país. Creiem que és una oportunitat. Tenim l'oportunitat amb les properes eleccions a Catalunya de superar aquest procés esgotat i esgotador i nosaltres, evidentment, estem preparats per liderar una alternativa de govern a Catalunya, una alternativa de govern seriosa des del centre polític, una alternativa de govern, a més, que està plena de gent del món real, que sap el que és treballar, que al Parlament de Catalunya podem tenir metges que parlin de salut, podem tenir professors que parlin d'educació, podem tenir enginyers que parlin d'infraestructures, advocats que parlin de justícia, i aquesta és l'alternativa que estem esperant des de fa molt de temps, però que amb l'anunci d'avui veiem que estem molt més a prop que ahir de tenir unes eleccions catalanes per poder tenir un nou govern. I aquestes seran les qüestions que els volíem comentar, però si tenen qualsevol pregunta, tant per mi com per l'Albert, doncs estem a la seva disposició. Comentaba usted la necesidad de hacer un proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto en España, lo dijo ayer en la conferencia. Y en este sentido, ¿usted sería partidario de abrir ya una ponencia constitucional en el Congreso? Bueno, nosotros en el pacto de investidura, tanto en el intento de pacto con el Partido Socialista en su día fallido, como en el pacto de investidura con Mariano Rajoy, hay un punto en ese acuerdo que habla de una mesa de partidos para una reforma constitucional. Y ese es uno de los puntos que creemos que esta legislatura hay que poner en marcha. Pero para que nadie se llame al engaño, es una reforma de nuestra Constitución para mejorarla, para actualizarla, no para dinamitarla. Lo digo porque que nadie espere que esa reforma nos lleve a tener menos derechos o a separar a los catalanes del resto de España o a ir a referéndums de autodeterminación. Es justo una reforma para luchar contra la corrupción, para cambiar el sistema electoral, para suprimir entes duplicados, para tener mayor regeneración, para aclarar las competencias autonómicas, estatales y locales, para hablar de financiación autonómica. Por tanto, sí, Ciudadanos es partidario de una actualización y de una mejora en nuestra Constitución. Hay una mesa de partidos que está circunscrita en ese pacto de investidura. Yo creo que el Gobierno podría iniciar con calma pero sin pausa esa reforma. Evidentemente reformar una Constitución no es cualquier cosa, pero sí que soy partidario de que empecemos a hablar de cuáles son esas cuestiones. Pero insisto en aclarar que no es una reforma para satisfacer al señor Junqueras, que nunca va a estar satisfecho con una Constitución española o con un Estatuto de Cataluña, ellos quieren la independencia, sino es para mejorar nuestro modelo de país y sobre todo tener un proyecto de futuro, relanzar el proyecto de futuro español, que yo creo que pasa por otros 40 años de prosperidad, de libertades y de un marco constitucional actualizado. En el Congreso, si PDK, Podemos, Espacios Comunes, incluso el PSOE, quiere reactivar la subcomisión territorial para dar posibilidad de que Puigdemont vaya a explicar su proyecto, ¿ustedes lo apoyarían, lo vetarían? No, yo estoy encantado de escuchar al señor Puigdemont en un debate, no en un monólogo. En monólogos le escuchamos siempre, estamos acostumbrados y a veces no hacen demasiada gracia. O sea que yo prefiero los debates políticos y desde luego que quien quiera venir a explicarnos qué reforma quiere hacer o no constitucional, nosotros estamos abiertos a escucharles, pero también estamos abiertos a votar luego y a tomar decisiones. Lo digo porque a algunos solo le gustan hacerse las listas ellos para votar y hacer monólogos y construirse su propia, como dicen, república, ¿no?, independiente de su casa. Y nosotros creemos que no, que lo que hay que hacer es hablar del marco constitucional y, en todo caso, Convergencia, Esquerra, otros partidos están en el Congreso, son partidos que tienen representación institucional, incluso Grupo Parlamentario Esquerra, y pueden plantear estos asuntos. Ahora, de verdad, lo que no queremos es hablar en el Congreso de cómo cargarnos el Congreso o España o la Constitución. Queremos hablar en el Congreso de España de cómo arreglar este país, de cómo mejorarlo, cómo hacerlo más competitivo o más eficiente en su administración pública o cómo actualizar la Constitución. Bueno, de momento hemos pedido la comparecencia porque queremos, como le he dicho, que nos conteste algunas preguntas. Queremos saber si el señor Montoro era consciente de que esta amnistía estaba hecha a medida para Bárcenas, para Rato, para los hijos de Pujol, para Granados. Es decir, me parece fundamental, porque no es lo mismo hacer una amnistía que ya es vergonzoso de salida y pisar la Constitución, que encima hacerla a sabiendas de que algunos
presuntos corruptos se iban a acoger a ella. Es decir, si tenía el señor Montoro alguna información de hacer ese traje a medida, digamos, a los corruptos. Por otro lado, también queremos saber si tenían informes jurídicos que les advertían de la inconstitucionalidad. Todo eso es lo que le vamos a preguntar al señor Montoro si viene a la comparecencia. Y a partir de ahí, evidentemente, tomaremos decisiones políticas. Pero me parece que cuando uno pide una comparecencia, en vez de pedir la dimisión antes de escuchar a la persona que le pide responsabilidades, lo que tiene que hacer es escucharla. Así que espero que el señor Montoro venga cuanto antes. He escuchado a miembros del Gobierno que decían que esto lo habían hecho por culpa de la crisis, que lo habían hecho corriendo y de mala manera por la situación del rescate. A mí no me parece de recibo que alguien mezcle la crisis económica con una amnistía fiscal para corruptos, porque evidentemente esta amnistía fiscal lo que hacía precisamente en ese momento es poner en jaque la credibilidad del Estado y de Hacienda Pública. Cuando a alguien le suben el IRPF, como hizo Rajoy, a los 15 días entra en el Gobierno y a la vez se entera que le está perdonando la deuda a los corruptos o a los amigos del PP o de Convergencia, evidentemente uno tiene la sospecha de que le están tomando el pelo, básicamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene que explicar Montoro y, por tanto, vamos a esperar a ver qué dice la comparecencia y qué preguntas le podemos hacer y sacaremos conclusiones por si el señor Montoro debe dimitir o no. En todo caso, insisto, en mi gobierno, en un gobierno de Ciudadanos, nunca habrá un ministro que haga amnistías fiscales a los corruptos. Consideren que per solucionar l'encaix de Catalunya a Espanya cal que convoquin unes noves eleccions. No sé quina certesa tenen que el mapa polític català canvi després d'aquestes eleccions. En tot cas, si la correlació de forces fos la mateixa, si no ens trobaríem en el mateix equip que ja ens trobem ara. Bé, nosaltres volem posar fi al procés separatista i per poder parlar de sanitat, d'educació, de finançament, d'infraestructures. És que ara no es pot parlar d'això perquè el govern està tot el dia marcant l'agenda amb no referèndums, amb data d'un no referèndum o amb corrupció. I nosaltres el que volem és obrir una nova etapa on podem parlar i dialogar entre els grups polítics a Catalunya i amb la resta d'Espanya. Per tant, nosaltres pensem que amb aquest interlocutor, amb el senyor Puigdemont o amb l'Artur Mas abans, és impossible refer els ponts amb la resta d'Espanya, és impossible tenir un president que vagi a la conferència de presidents, és impossible arribar a un acord de finançament autonòmic o d'infraestructures i per això pensem que tot passa per un nou govern, perquè aquest és el govern que ens ha portat fins aquí. És un govern que només té un objectiu, que és trencar Catalunya internament, treure'ns Espanya d'Europa i per tant aquest objectiu és incompatible amb l'objectiu que nosaltres considerem de país. Dit això, també tenim, evidentment són enquestes, no? Però la pròpia Generalitat reconeix a l'última enquesta que publica la Generalitat, d'altres privades també de mitjans diuen el mateix, que podrien perdre la majoria absoluta. Doncs miri, li poso un exemple. La senyora May avui ha perdut la majoria absoluta i ha sigut un fracàs, i tothom ho entén com un fracàs. Potser si hi ha eleccions autonòmiques i Junts pel Sí no té majoria absoluta, s'haurien d'anar cap a casa i hauríem de construir un govern alternatiu encapçalat per una persona que tingui capacitat de diàleg, que pugui, des de la centralitat, innovar una nova etapa política a Catalunya que no existia o no ha existit fins ara. Per tant, el que sabem segur és que amb aquest govern seguirem a l'atzucac, seguirem en el carreró sense sortida, seguirem en el procés esgotador i esgotat. Si hi ha un nou president o una nova presidenta, podem tenir l'esperança d'obrir una nova etapa, que és el que crec que Catalunya necessita per parlar de finançament, infraestructures, serveis públics, actualitzacions de la Constitució, de l'Estatut, però en tot cas sempre passa per algú que estigui disposat a seure a una taula i respectar les regles de joc, no? Bueno, nosotros periódicamente, ya sea con la vicepresidencia o con el Gobierno, pues vamos hablando de asuntos de Estado. De los presupuestos hablamos hace poco. También la vicepresidenta nos llamó justo hace 2 o 3 semanas, lo comentamos públicamente para este asunto y supongo que hablaremos. Pero también le digo una cosa, es que no ha cambiado tanta cosa. Es que solo tenemos un anuncio mediático de un no referéndum que sabe hasta el señor Puigdemont que no se va a hacer. Entonces, lo digo porque las circunstancias políticas yo creo que hay que abordarlas cuando cambian las cosas o cuando hay una circunstancia nueva. Pero que el señor Puigdemont quiere hacer un referéndum ilegal y que no lo va a hacer, lo sabe todo el mundo, hasta él. Entonces, yo no sé si hace falta abordar muchos debates. En todo caso, por supuesto que estoy dispuesto a hablar con el presidente de Gobierno, como lo hago por otros temas, o con el Partido Socialista o con otros grupos, ¿no? Pero yo quiero poner de manifiesto que realmente, más allá de la performance, políticamente, hoy no cambia nada lo que había ayer, porque es que ya sabíamos que querían hacer un referéndum, ya sabíamos que no lo van a hacer y el 9N ya lo hicieron y salió mal y fue un fracaso. Entonces yo creo que en este sentido lo único que espera el Gobierno de España pues es que haga su trabajo. Como cualquier gobierno, pues seguro que tiene mecanismos para garantizar la Constitución, el Estatuto de Cataluña, las leyes, proteger a los funcionarios. Pero más allá de eso, de la labor que le toca hacer el Gobierno, que nosotros no somos Gobierno, bueno, si hay algún contacto, alguna llamada, pues dispuestos a hablarlo, pero yo también llevaría las cosas a su justa medida, que es que hoy lo único que hemos visto es un anuncio, una performance política
mediática, pero que jurídicamente, miren si no hay novedades, que no se atreven ni a firmar un decreto. Fíjense hasta qué punto no hay novedades, porque solo hacen performance y ruedas de prensa, pero ¿dónde está el decreto? O a lo mejor es que el señor Junqueras quiere ser presidente y no quiere que le inhabiliten, no lo sé. Como hay pugnas entre ellos, hay crisis interna, igual es que nadie... ¿Dónde está la bolita, no? ¿Dónde está la firma del decreto? Lo digo porque, claro, hacer anuncios es muy fácil, pero hay que hacer decretos, señores, si ustedes son un gobierno. ¿Y dónde está el decreto firmado por el señor Junqueras? ¿Lo han visto ustedes? Yo no lo he visto. Por tanto, no tenemos nada que valorar sin ningún cambio jurídico en escena, más allá de las ruedas de prensa, que por otra parte, como comentáramos todas las ruedas de prensa que hace Puigdemont y Junqueras, y conferencias, y ponencias, y monólogos, nos pasaríamos el día persiguiendo y contestando cada una de esas preguntas. Yo creo que jurídicamente y políticamente ha cambiado mucho menos de lo que algunos creen. Lo que sí que estamos más cerca, como decía Inés, es del final del camino, es de una nueva convocatoria electoral que todo el mundo en privado comenta. Es decir, es que Junts pel Sí sabe que no hay referéndum y saben que vamos a unas elecciones autonómicas. De hecho, lo saben tanto que entre ellos están peleados para cuándo poner la fecha de esas elecciones. Otra cuestión, quería saber cómo afrontáis la moción de censura la semana que viene. Bueno, pues la verdad que es una moción que nace ya muerta, ¿no? Una moción que nace con un candidato que es el peor valorado por los españoles en las últimas encuestas, que tiene de apoyos a Batasuna y a Esquerra Republicana, esos son los apoyos que ha conseguido el señor Iglesias, y que además no tiene ningún consenso en la Cámara, ¿no? Porque no va a tener el apoyo ni del Partido Socialista ni de Ciudadanos, creo que del PNV tampoco, por supuesto del Partido Popular. Por tanto, es una, digamos, una forma habitual ya de trabajar, o de no trabajar, mejor dicho, de Podemos, que es fuegos artificiales, pero trabajar poco, ¿no? En todo caso, es evidente que el modelo económico-político de Podemos dista también de nuestro modelo en ese sentido, y, desde luego, el señor Iglesias, si nos quiere hacer escoger entre lo malo y lo peor, nosotros no vamos a escoger entre lo malo y lo peor, vamos a trabajar esta legislatura duro para intentar ganarle a los conservadores, al Partido Popular en las siguientes elecciones, pero no en los despachos ni en mociones de censura con Batasuna o Esquerra Republicana, que lógicamente no creo que sean los mejores aliados para tener un proyecto de país. Así que lo afrontamos con toda la serenidad, no diré escepticismo, porque estamos todos seguros de que no va a salir adelante, pero también, lógicamente, plantearemos una alternativa nosotros en esa moción de nuestras propuestas, de nuestro modelo económico, nuestro modelo social, nuestro modelo de regeneración, que es distinto en algunos temas al Partido Popular, pero también es distinto a Podemos, que pretende polarizar a la sociedad española en con el PP o contra el PP. Pues mira, hay mucha gente que no está con el PP, pero no está todo el día con Podemos y no está todo el día montando shows. Yo creo que hay muchos españoles que están cansados de la corrupción del PP, pero que tampoco quieren que les suban el IRPF, que les suban los impuestos, que les controlen más a los fiscales, a los jueces o a los medios de comunicación, que no comparten la secesión de los territorios de España como propone Podemos y Pablo Iglesias. Bueno, son modelos distintos, pero en todo caso con la convicción de que no vamos a una moción de censura, digamos, constructiva, sino más bien a fuegos artificiales, en este caso made in Podemos, made in Pablo Iglesias, que ya les tenemos además bastante calados. ¿Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies i bon dia. Gràcies.